Geometría cuadrática, parte 3. Bueno, ya se ha visto la deducción, lo de la elipse del jardinero. Bueno, ahora vamos a recapitular un poco y ver todos los elementos que tiene bien la elipse. Tener en cuenta que la circunferencia es un caso particular de la elipse cuando A es igual a B. Lo pueden comprobar fácilmente sustituyendo A por B y me queda X cuadrado. Consideremos una que está centrada en el origen. Me queda X cuadrado más Y cuadrado igual a A cuadrado. Acá tenemos una elipse con eje focal en el eje X. Estos son los focos, las coordenadas C0, el opuesto de C0. Estos son bueno, ese es el centro. Este es el centro, en este caso el origen. El eje mayor, cuyos vértices son A0 menos A0. La longitud es 2A. Este es el eje menor. La longitud es 2B y los vértices son 0B, 0, el opuesto de B. Otros elementos para destacar. Los focos los nombramos. El eje focal o eje transverso es la recta que pasa por los focos. El eje secundario o no transverso es la mediatriz del segmento F, F'. Bueno, acá está nombrado, no, está F, F' o F', Bueno, creo que nos falta, nombré todo, el centro de simetría. Obviamente es importante que ustedes visualicen la misma elipse, pero cuando tiene eje focal en el eje Y y se den cuenta cuáles son esos elementos. Propiedades. Bueno, los invito en la actividad de aprendizaje que pasé a probar que la elipse de eje focal en el eje de abscisas y centrada en el origen es simétrica respecto al eje de abscisas, ordenada y origen. Es fácil verlo eso porque tenés todos cuadrados en X e Y. Y lo mismo lo pido para un eje focal, para una elipse con eje focal en el eje de ordenadas. Propiedades. Si yo tengo la elipse X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1, cada uno de estos términos es positivo. Pero a la vez, como esto es igual a 1, ninguno de estos dos va a superar a 1, o sea que es menor o igual que 1. O sea que X cuadrado es menor o igual que A cuadrado. Y lo mismo pasa con esto. Y cuadrado es menor o igual que B cuadrado. De manera que si extraigo raíz cuadrada en ambos miembros, me queda que el valor absoluto de X es menor o igual que A e Y que B. O sea que X oscila entre A y el opuesto e Y entre B y el opuesto. De eso concluyo los vértices del eje mayor A0 menos A0 y del eje menor 0B menos 0B, que ya hemos descrito precedentemente. Una cosa importante es evaluar la forma de la elipse, que depende del cociente C sobre A, que recibe el nombre de excentricidad. Si C y A son números positivos y C es más chico que A, eso lo pueden comprobar geométricamente, el cociente C sobre A, si paso acá, es menor que 1 y va a ser mayor que 0 porque estos dos son positivos. Esto recibe el nombre de excentricidad de la elipse, ¿sí? Y cuando la excentricidad es 1, estoy frente a una circunferencia. A medida que es más pequeño, se va haciendo más angosta. Ahí están descritos los elementos. El tema de las gráficas, vamos a tener exactamente el mismo criterio que para la circunferencia. Hacemos las intersecciones con los ejes. Haciendo y igual 0 obtengo X igual a raíz de 3 o el opuesto. Y haciendo X igual 0 y igual a raíz de 2, que acá no está bien escrito, sería, esos puntos de intersección serían 0, raíz de 2 y 0, el opuesto
de menos raíz de 2. Buscamos esos puntos, los unimos dándole aproximadamente la forma de la elipse, que acá está hecha con software. E igual que la circunferencia, tenemos semielipse superior y semielipse inferior. Si despejamos y en cada uno, en forma análoga a la circunferencia. Fíjense que acá tengo la ecuación de la elipse con centro en el origen y eje focal en el eje X. Si yo despejo y, cada rama me describiría como función la semielipse superior y la semielipse inferior. Vamos a desarrollar la ecuación paramétrica de la elipse. Vamos a considerar una elipse gamma sub b de ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más i sub b al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Qué quiero decir con i sub b? I sub b representa la ordenada de una elipse, y considero la ecuación de una circunferencia gamma sub c de la forma x cuadrado sobre a cuadrado más i sub c al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Es decir, fíjense que la circunferencia a es igual a b. Entonces acá tengo la ordenada de la elipse, acá la ordenada de la circunferencia. A cada punto de la circunferencia le corresponde un único punto de la elipse, de manera que el signo de la ordenada de la circunferencia coincide con el signo de la ordenada de la elipse. Pero si x y sub c pertenece a la ecuación de la elipse, satisface esta ecuación, de la circunferencia y de la elipse a esta. Como se trata de la misma, las igualo. Estos términos se cancelan y me queda esta igualdad. Como i sub c e i sub b dijimos que tenían el mismo signo, en el valor absoluto, si son los dos positivos, los de negativos se cancelan. Y a cuadrado, b cuadrado, le extraje el valor absoluto y lo consideré las dos positivos, si no, no lo puedo hacer. De manera que la ordenada de la circunferencia, si paso este multiplicando, es a sobre b veces la ordenada de la elipse. Como el punto x y sub c pertenece a la ecuación de la circunferencia, va a haber un t del cerrado 0pi, tal que x es igual a a por coseno de t y la ordenada de la circunferencia es a por el seno de t. Lo que hice hasta acá es escribir la ecuación paramétrica de la circunferencia. Pero si yo ahora despejo, mejor dicho, sustituyo a la ordenada de c por la relación con la de la elipse, me va a quedar que x es igual a a por coseno de t, y esto pasa acá, y me queda que la ordenada de la elipse es b por el seno de t. Y obtuvo la ecuación paramétrica de una elipse de eje focal en el eje X y eje focal en el eje X y centro en el origen. Que eso va a sufrir un ligero cambio si está en el eje Y. Es bueno que lo estudien. Esta es la ecuación paramétrica. Ahí la acostumbro que podría ya obviar este i sub b, con t perteneciente al 0, 2pi. ¿Qué pasa si el centro no es el origen? Hay una traslación, como vimos en la circunferencia. Entonces sustituyo x e y por x menos h, y menos k, donde el centro de la elipse es hk. Entonces, ¿qué me queda? La ecuación de una elipse con eje focal en el eje X y centro en hk me quedó de esta manera. Su ecuación paramétrica es muy simple. Sustituyo x por x menos h, aquí ya pasé al otro miembro, e y por y menos k. Bueno, si desarrollo la ecuación cartesiana de la elipse, es decir, esta, obtengo esta ecuación. ¿Por qué hacemos esto? Para poder ver lo del género elipse. Observen que los términos que tienen x cuadrado e y cuadrado son los dos distintos.
pero no son distintos así nomás. Son los dos positivos los coeficientes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando A es igual a C, phi de xy es género circunferencia. Ahora, cuando A por C es positivo, el género es elipse. Y como la circunferencia es un caso particular de la elipse, las degeneraciones son similares. Es decir, yo me voy a adelantar en el cuadro y una vez que completo cuadrado me puedo encontrar con una cónica no degenerada, es decir, una elipse de eje focal paralelo al eje X o una elipse de eje focal paralelo al eje Y. Ahora, si es degenerada puede ser un punto o el conjunto vacío. Antes de seguir adelante con ejemplos, es importante destacar esto. Para todo x e y real, la suma de sus cuadrados va a ser positiva. Consecuentemente, a por x menos c al cuadrado más c por y menos c al cuadrado, siempre y cuando a pertenezca a los reales positivos, porque si no, esta desigualdad no tiene sentido. Esto va a ser positivo. Ahora, ¿cuándo va a ser cero? Esta expresión. Cuando x sea alfa e y sea beta. Es decir, que el lugar geométrico que representa esta suma de cuadrados es un punto de coordenadas alfa y beta. Es importante tenerlo en cuenta esto para lo que sigue con la hipérbola. Actividad de aprendizaje 4. Vamos a... el ejercicio 2 plantea exactamente lo mismo que se hizo en circunferencia. Hay que chequear el género y ver si se trata esto de una elipse pura o degenerada. Y lo que agrega esto es que en caso de ser una elipse pura, obtener la ecuación paramétrica. Vamos a ver 3 ejercicios. Vamos a ver del ejercicio 2 3 ítems. Por ejemplo, el primero. Se puede ver fácilmente que A, que acompaña x cuadrado, es 1 y C es 4. Es género elipse. Hay que completar cuadrados. Bueno, muy simple. Esto le sumamos y le restamos 4. Y respecto a y no hay que completar nada. Nos queda x menos 2 al cuadrado más 4y cuadrado igual a 12. Bueno, fíjense que hemos llegado aparentemente a una elipse. Lo que pasa es que hay que darle la formita, ¿sí? ¿Cómo? Dividimos todo por 12. Y nos queda, nuevamente, volvemos a escribir la ecuación ahora completa.
Fíjense que nos quedó una elipse con centro ¿en dónde? En 2, 0. No nos va a interesar en estos casos identificar A y B. Lo único que les exijo es que hagan la intersección con los ejes y que hagan un ligero bosquejo, que los puede ayudar el software. Es fácil ver que la intersección con el eje de las X, ¿cómo la obtenemos? Anulo Y. Entonces me queda esta expresión igual a 1 y nos queda, paso este al otro miembro y me va a quedar x menos 2 igual a raíz cuadrada de 12 o x menos 2 igual al opuesto. Que podríamos directamente escribir esto, pasarlo al otro miembro, es 2 más raíz de 12, 2 menos raíz de 12. ¿Cuál va a ser la intersección con el eje de la Y? Anulo, ojo, X, me va a quedar 4/12, o sea, un tercio. 4/12, un tercio. Más Y cuadrado sobre 3 igual a 1. Esto nos va a quedar Y cuadrado sobre 3 igual a 2 tercios. O sea que Y nos va a quedar igual a raíz cuadrada de 2 o Y igual a menos raíz cuadrada de 2. Se hace en forma aproximada, tomo los valores, a ver, tenemos 2 más raíz de 12, fíjense que esta elipse tiene centro en 2, 0. Yo no estoy haciendo estrictamente escala. Vamos a suponer que este 1 y 2. Acá está cerca de 6. Traté de que fuera simétrico. Raíz de 2 menos raíz de 2. Entonces, trato de a partir del centro, tratar de que la elipse llegue a los ejes mayor y menor y toque bueno, vamos a suponer, esos son los puntos donde corta en el eje Y. Y acá en el eje X son los vértices. Este es el eje mayor y este es el eje menor. ¿De acuerdo? Ustedes esto lo pueden corroborar perfectamente con el software. La idea es generar algo aproximado, como siempre les digo. Aunque la forma esté un poco irregular, que se distinga, aparte lo van a escribir, que tienen una elipse y no una circunferencia. ¿De acuerdo? Bien. Continuar con los otros dos ejercicios que también se puede corroborar que son del género elipse. Vamos a ir agrupando y lo vamos a trabajar renglón por renglón. Renglones imaginarios, por supuesto. Es decir, fíjense, ahora extraigo 3 por x cuadrado menos 4x.
ya podría ir completando cuadrado. Esto es 2 por 2, acá le pongo 4. Este 3 por 4, 12, es lo que le voy a restar, porque está multiplicado por 3. Ahora voy a extraer factor común 4 por i cuadrado más 2i. Le voy a sumar 1 y le tengo que restar 1, pero está multiplicado por 4, así que menos 4, más 17 igual a 0. ¿Cómo nos queda esta expresión final? (17 menos 12, 5, menos 4, 1. ¿Cómo pasa al otro miembro? Igual a menos 1. ¿Puede una suma de cuadrados ser igual a un número negativo? No. ¿Esto en qué degeneró? Degeneró en el conjunto vacío. Finalmente tenemos este, donde también podemos chequear que es géneros elipse. Entonces vamos a completar cuadrados nuevamente. Y nos va a quedar, saco factor común, 2 por x cuadrado menos 2x más 1. En realidad le voy a quitar 2, 2 por 1 menos 2, más i cuadrado más 4i. Acá no hay que sacar factor común. Lo pienso como 2 por 2 más 4 menos 4 más 6 que tenía igual a 0. ¿Cómo nos queda la expresión final? 2 por x menos 1 al cuadrado más i más 2 al cuadrado igual a ¿qué? Nos quedó menos 4 menos 2 más 6, 0. Esto no es una elipse. ¿Degeneró en qué? En un punto. ¿Y cuál es ese punto? X igual a 1 y al mismo tiempo y igual a menos 2. Es el punto de coordenadas. El punto de coordenadas 1 menos 2. Vamos a volver al ejercicio anterior, al B, que omití obtener la ecuación paramétrica. ¿Cómo obtenemos acá la ecuación paramétrica? Fíjense que esto está trasladado. X menos 2 igual a ¿qué? A raíz cuadrada de 12 coseno ¿de quién? De t. Y la segunda ecuación es igual directamente raíz cuadrada de 3 por el seno de t. Esto se suele escribir de esta manera, teniendo en cuenta que puedo escribirlo así. X igual a 2 más raíz cuadrada de 12 por el coseno de t igual a raíz de 3 por el seno de t. Esa es la ecuación paramétrica de esta circunferencia. ¿Cómo podríamos hacer el proceso inverso? Si a mí me dan esta ecuación, ¿cómo puedo llegar acá?
como hacíamos con la circunferencia, muy simple. A ver, lo que hago es elevar al cuadrado en ambos miembros x menos 2 al cuadrado más y al cuadrado, pero en realidad yo debo dejar, si hago esto directamente, cuando sume los cuadrados del coseno y el seno, no voy a poder aplicar la identidad pitagórica fundamental de la trigonometría. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer acá? Voy a tener que pensar a esto como un cociente. X menos 2 sobre raíz cuadrada de 12 y lo elevo al cuadrado. Más y sobre raíz cuadrada de 3 y esto resulta que es igual ¿a qué? Al coseno cuadrado de t, porque quedó liberado del otro lado, más el seno cuadrado de t y esto es igual a 1. Si me tomo un poquitito de trabajo más, me va a quedar esta ecuación. Este es el proceso inverso. Y lo que estamos acá viendo es la parametrización. Bueno, en un próximo video vamos a ver el primer ejercicio, que es elemental pero interesante porque identificamos un montón de cuestiones acerca de la elipse en sus distintas formas. Gracias por la atención.